y sean bienvenidos a este segundo módulo del curso de huertos urbanos y familiares. Es un gusto para nosotros tenerlos aquí a todos ustedes y muchas gracias por la participación, tanto a los que se nos unieron el día de ayer como los que están uniéndosenos el día de hoy. Vamos a dar inicio, son las 5 en punto, y entonces procedemos con el inicio del módulo del día de hoy. Mi nombre es Noel Molina, yo trabajo para Stoller Centroamérica en nuestra sede de Guatemala, pero soy costarricense y vivo en Costa Rica, y desde aquí estaremos transmitiendo. Y aprovecho para saludar, veo que hay personas que nos atienden, muchos de Guatemala, pero también veo de Ecuador, de Colombia, de México y de otros lugares. La segunda parte de la presentación, porque hoy la vamos a dividir en dos, va a estar a cargo del ingeniero David Juárez, que es máster en ciencias también del Colegio de Postgraduados de Chapingo en México. Entonces, sin más introducción, vamos a empezar con el tema de hoy acerca de la nutrición y la fisiología vegetal en las plantas, en los huertos caseros. Vamos a empezar definiendo qué es nutrición vegetal, o a lo que muchos llamamos abonar o fertilizar las plantas. Y básicamente la nutrición vegetal o la fertilización o la alimentación de las plantas es la manera en que ellas absorben nutrientes, principalmente desde el suelo o también por medio de las hojas. La mayoría de los minerales, los que llamamos nutrientes, van a ser absorbidos desde el suelo por medio de las raíces, o también se los podemos aplicar para que sean asimilados o absorbidos por parte de la planta a través de las hojas. Ahora, ¿cuáles son estos minerales? ¿Cuáles son estos nutrientes que necesita una planta? Bueno, está claramente definido que existen 16 minerales o nutrientes que son esenciales para todas las plantas. ¿Qué significa esto? Que si uno de estos elementos o nutrientes o minerales, o como queramos llamar, falta, si uno de ellos falta, la planta no puede producir. La planta no puede cumplir su ciclo de vida y no vamos a obtener una cosecha de esa planta. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son esos minerales? Bueno, los vamos a dividir en 3 grupos a estos minerales para que sea más fácil comprender desde dónde es que vienen. El primer grupo está compuesto por el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Estos minerales o estos nutrientes son prácticamente gratis para la planta. ¿Y por qué digo que prácticamente son gratis? Bueno, porque el carbono viene del CO2, del dióxido de carbono que está en el aire, inclusive de esta sustancia que produce contaminación. La planta lo usa para tomar el carbono junto con oxígeno, pero además otra parte del oxígeno y del hidrógeno vienen del agua. Por eso digo que casi es gratis, porque hoy día ya el agua no es tan gratis como era antes, y si tenemos que usar agua de la casa en el huerto casero, pues estrictamente no es gratis. Pero vean que sí son muy asequibles para la planta. Estos 3 nutrientes van a componer o van a llegar a sumar más del 90% del peso de la planta. Y más adelante vamos a ver por qué. Pero entonces estos son los 3 nutrientes que la planta obtiene en mayor cantidad. Y casi que no tenemos que hacer nada para que la planta las obtenga más que darle agua, ya que uno los va a tomar del agua y los otros los va a tomar del ambiente. Luego viene un segundo grupo que llamamos macronutrientes, y ya estos se toman del suelo o del sustrato donde tenemos sembrado nuestro cultivo.
A veces, y así pasó ayer, hablamos de suelo y hablamos de sustrato. Cuando decimos sustrato nos referimos al material que usamos para sembrar la planta. Puede ser suelo, puede ser fibra de coco, puede ser abono orgánico, puede ser una mezcla de suelo, abono orgánico, arena y otro tipo de cosas. Esto es lo que llamamos un sustrato. Es el suelo o lo más parecido al suelo donde sembramos nuestras plantas. Entonces, estos nitrógeno, fósforo y potasio, y junto con el azufre, son los que se absorben en mayor cantidad desde el suelo. Y por eso normalmente cuando buscamos un fertilizante, un abono, podemos decir, para aplicar al suelo, buscamos que contenga la mayoría de estos 4 elementos. Y luego viene un grupo más grande de los que llamamos microelementos, micronutrientes. O sea, que son los minerales que la planta necesita en menor cantidad. Y aquí destaca el calcio, el magnesio, el hierro, el manganeso, el zinc, el cobre, el molibdeno y el cloro, como los que consideramos micronutrientes. Y esto es muy importante porque vean que aquí está de último el cloro. Ayer alguien preguntaba que el agua de las casas, que lo podemos usar para regar a las plantas, tiene cloro y que si ese cloro podía ser perjudicial para las plantas. Y en realidad no, porque el cloro es un elemento que todas las plantas necesitan. El problema es cuando es muy excesivo. Y normalmente el cloro en exceso se encuentra en el suelo en forma de sal. Hay suelos que tienen una característica de que son muy salinos y la sal tiene un alto contenido de cloro. Entonces es ahí cuando consideramos que podemos tener problemas. Pero más bien el cloro que contiene el agua potable puede ayudar a las plantas a crecer porque es un mineral indispensable para su crecimiento. Bueno, pero entonces tenemos 16 minerales que son esenciales para la planta. Surge la siguiente pregunta. Definitivamente, ¿cuál es el más importante? De estos 16 elementos esenciales para la planta, ¿cuál es el más importante de todos? Bueno, la respuesta es verdaderamente sencilla. Es todos. Todos estos elementos son indispensables. Por eso decimos que son esenciales. Porque si faltase alguno de ellos, la planta no puede producir. La planta no va a dar frutos o no va a dar raíces o tubérculos o hojas o aquella parte de la planta que queremos cosechar. Entonces es muy importante asegurarnos que la planta los tenga todos. La gran mayoría de los suelos contienen todos estos nutrientes. Prácticamente todos los suelos están, solo que en unos en mayor cantidad o en menor cantidad. Y de ahí que necesitamos recurrir a la fertilización, al uso de abonos, para suplir los que están en pequeñas cantidades o que están en una forma que no es disponible para la planta. Y entonces podemos también identificar, según la posición de las hojas en que vemos un daño, dónde falta un elemento. Tal vez esto para aprendernos las características o cómo identificarlo en todos los cultivos puede ser un poco complicado, pero vamos a partir de que los macronutrientes, las deficiencias de macronutrientes, para saber si uno de estos elementos falta, vamos a ver el efecto en las hojas viejas. Tanto el azufre como el fósforo, como el nitrógeno y el potasio, los síntomas de una deficiencia los vamos a ver en las hojas que están viejas. Entonces, cuando ustedes vean una hoja de las más viejas que está amarilla, descolorada, con un verde muy pálido, es porque posiblemente falta uno de estos elementos. Y normalmente recurrir a abonos granulados logra resolver esta situación. Cuando hablamos de microelementos, de elementos menores,
Estos se manifiestan más en la parte superior de la planta, en las hojas nuevas. Entonces el magnesio, el hierro, el calcio, el zinc, el boro, se van a ver en las hojas más nuevas. Entonces, cuando veamos un amarillamiento, una deformación en las hojas, posiblemente es porque falta uno de estos nutrientes. Y normalmente para solucionarlo podemos recurrir a un tipo de abono que lo vamos a ver más adelante, que lo llamamos foliar, que tiende a suplir estos elementos de una manera muy sencilla. Entonces, resumiendo este primer slide, podemos ver que la planta necesita de 16 minerales. 3 de ellos son obtenidos del agua y el oxígeno y son prácticamente gratis. Y los demás tiene que absorberlos del suelo o se los debemos aplicar por medio de las hojas. Y absolutamente todos son igual de importantes. Con solo uno que falte, la planta no puede producir. Y cada planta tiene un ciclo de vida. Esto es un esquema de una planta de lechuga y pasa por diferentes fases. Desde la germinación de la semilla, luego el trasplante al campo cuando las hemos germinado en bandejas o en los cartoncitos de los huevos, como lo vimos ayer. Se hace el trasplante, luego viene el desarrollo, que es cuando más hojas se producen, y en el caso de la lechuga termina con la cosecha. Cada una de esas etapas requiere de un balance especial de nutrientes. La planta no necesita los mismos nutrientes o la misma cantidad de nutrientes en este momento que cuando ya está cerca de la cosecha. Al inicio normalmente necesita mucho zinc, luego para el desarrollo necesita nitrógeno, fósforo, magnesio, y para la formación y la calidad de las hojas, calcio, potasio, boro. Por eso, aunque vamos a insistir más adelante en esto, cuando salimos a buscar un fertilizante, debemos buscar alguno que en la información diga para qué etapa es. Si es para el inicio, para aplicar en el momento del trasplante o durante el crecimiento de la planta. De igual manera pasa en plantas un poquito más sofisticadas que las lechugas o los vegetales de hoja. Este es el caso de la planta de tomate. Aquí vamos desde la germinación, igual hay un trasplante, hay un desarrollo, pero ahora aparece un nuevo fenómeno, la floración. Y luego el desarrollo de los frutos para concluir con la cosecha. De nuevo, cada etapa requiere un balance especial de nutrientes. Y eso posiblemente para nosotros en la casa es difícil recordar cuáles eran los nutrientes necesarios en la floración y cuáles para que el fruto sea de mayor calidad. De ahí la importancia de que cuando podemos salir a buscar productos en el mercado, busquemos que específicamente venga recomendado para la etapa específica en la que está nuestro cultivo. Entonces, así como pasaba en la lechuga, en el caso del tomate necesita mucho zinc y fósforo al inicio, al desarrollo inicial de la planta. Luego, en el crecimiento, en la producción de hojas, va a necesitar nitrógeno, hierro. Durante los procesos de floración, el calcio y el boro son fundamentales para que no se caigan las flores, para que no aborte los frutos, sino que se puedan quedar en la planta. Y por último, para lo que es llenar el fruto, para que el fruto sea más grande, más pesado, más bonito, potasio y magnesio. Vean que esto nos da, y esto funciona para todos los cultivos. Esta es una guía muy fácil de cómo encontrar algunos nutrientes que son esenciales, recordando que todos son muy importantes, pero que estos juegan un rol fundamental en estas etapas específicas. Y si vamos a buscar un producto para hacer los tomates más grandes, pues deberíamos fijarnos de que tenga potasio. O si se nos están cayendo las flores y queremos parar esa caída de flores, elementos como calcio y boro van a ser fundamentales. Entonces, de ahí la importancia de saber ese balance o de buscar en el mercado
productos que específicamente digan que son para esa etapa del desarrollo del cultivo. Pero vean qué interesante. Hay algo aquí, para mí esto es la parte más importante de la agricultura y en este caso de los huertos caseros. Aquí tenemos el dibujito de la planta de tomate y aquí el de la lechuga. Estas plantas comparten algo en común y algo que muy pocas veces vemos. Y a eso le vamos a llamar el cerebro de la planta. Y sí, el cerebro de la planta es la raíz. La raíz es el centro que controla todas las actividades de la planta. Y si algo debemos cuidar de una planta es la raíz. Esta es la parte más importante. Y ustedes tal vez dirán, pero ¿cómo? Yo normalmente en lo que me fijo es en las hojas, que estén verdes, que estén sanas, que no tenga manchas, que no hayan insectos o algún otro animalito que se las esté comiendo. Pero ¿cómo voy a asegurarme de que la raíz está bien si la raíz siempre está cubierta, está bajo la tierra? No puedo estar sacando la raíz para ver si está bien o está mal. Y ese es uno de los grandes retos en la agricultura y en este caso en los huertos caseros. Tenemos que tener en mente que aunque no vemos la raíz, es la parte más importante de la planta. El doctor Stoller, que es el fundador de la compañía para la cual nosotros trabajamos, él fue el que desarrolló este concepto de que las raíces son el cerebro de la planta. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado con la sanidad de esta raíz. Y tenemos una gran amenaza. Si hay algo que amenaza la calidad y la vida de las raíces, no es ni más ni menos que el exceso de agua. Cuando le aplicamos o cuando regamos con cantidades excesivas de agua a nuestras plantas y nuestro suelo queda completamente saturado de agua, la raíz se muere. Y peor que la falta de agua en una planta es el exceso de agua. El suelo, para que ustedes se hagan una idea, lo podemos comparar con una esponja. El suelo es exactamente como una esponja. Cuando la esponja está seca, es porque está llena de aire. Cuando sumergimos esa esponja en agua, el aire sale de la esponja y todos los poros que ella tiene se llenan de agua. Y entonces ahora está llena de agua y ya no hay aire. Cuando el suelo se seca, se va todo el agua y únicamente queda el aire. ¿Y qué necesita una raíz para vivir? ¿Qué necesita una raíz para crecer? Necesita dos cosas fundamentales. Necesita agua y necesita aire. Entonces, cuando el suelo se seca completamente, no hay agua y perdemos la raíz. Pero también cuando el suelo se llena, se satura de agua, entonces ya no hay aire y la raíz no puede crecer. Entonces, algo muy importante para que la planta se pueda alimentar desde la raíz es que siempre tenga una cantidad moderada de agua. Que las macetas o que el suelo o los jardines o el lugar donde estén las plantas no esté seco, pero que tampoco esté lleno de agua. Debe ser una cantidad suficiente para que la planta lo absorba sin excedernos. Es de los puntos más importantes. Si no, esos nutrientes que la planta toma por la raíz para alimentarse no van a funcionar. Podemos aplicar mucho abono orgánico, químico, natural, lo que ustedes quieran, pero si no hay aire en el suelo, si el suelo está lleno de agua, la planta no lo puede absorber. Y me disculpan que haya insistido tanto en esto, pero eso es algo importantísimo, sobre todo cuando la planta está en una maceta. Esa maceta tiene que tener por dónde escurrir los excesos de agua, por dónde drenar la cantidad excesiva de agua para evitar
que se mueran las raíces por falta de aire, por falta de oxígeno. ¿Okay? Ahora, otro tema que tenemos hoy es fisiología vegetal y eso puede sonar como muy complicado. Y de hecho con eso los que somos ingenieros agrónomos sufrimos un poco en la universidad. Pero la fisiología vegetal no es otra cosa que entender cómo funcionan las plantas, cómo trabajan sus mecanismos de crecimiento y la respuesta que dan ante agentes o factores externos que están fuera de la planta. ¿Por qué esto es tan importante? ¿Y por qué quiero mencionárselos hoy? Bueno, porque el proceso fisiológico más importante que se da en las plantas es lo que llamamos fotosíntesis. Para mí la fotosíntesis es de las cosas más maravillosas que creó Dios, porque lo que hace es transformar la energía que viene del sol, la luz que viene del sol y es capturada por las hojas de una planta, se convierte en comida, se convierte en alimento. O sea, que la energía que nos dan los alimentos es energía que vino de la luz del sol y que fue transformada en una forma comestible por una planta. Y a ese proceso le llamamos fotosíntesis. Por eso los chinos tienen un proverbio que dice que la agricultura es el arte de cosechar el sol. Las plantas, todas las plantas necesitan luz para poderla transformar en comida o algunas en belleza, en el caso de las flores y las plantas ornamentales. ¿Y cómo funciona esta fotosíntesis? Bueno, el dióxido de carbono que está en el suelo es absorbido por las hojas, que se encuentra con el agua que se absorbe desde el suelo, y entre el dióxido de carbono y el agua, que todos juntos tienen carbono, hidrógeno y oxígeno, forman azúcares, que es la forma de energía que acumulan las plantas. Y además liberan el oxígeno que sobra. Entonces la fotosíntesis es tan maravillosa que permite limpiar el medio ambiente de la contaminación por dióxido de carbono y cambiarla por oxígeno. Por eso decimos que los bosques limpian el aire, el ambiente. Y además transforma la luz del sol en comida. Y eso es un proceso fisiológico, para lo cual también luego se necesitan los minerales, los 16 minerales que hablamos que la planta va a necesitar y que los va a tomar principalmente del suelo vía la raíz. Entonces, si la raíz no funciona, como les decía antes, no podemos absorber agua y no podemos absorber minerales e interrumpimos el proceso de fotosíntesis y la planta ya no puede producir. Entonces, hay factores. Decíamos que la fisiología vegetal es la respuesta a los factores externos. Y hay factores que pueden favorecer o perjudicar la actividad fisiológica de la planta. Y en este caso, la fotosíntesis. Uno de ellos es la luz solar. Si hay mucha luz, puede ser tan fuerte que puede quemar la planta, que puede quemar los frutos. Entonces tenemos que proteger a las plantas de los excesos de luz. Por eso ustedes ven que en los viveros se usan este tipo de malla que llamamos sarán, que puede hacer una sombra para reducir la fuerza con que el sol penetra y le pega a estas plantas. Pero también puede haber un problema de poca luz. Si no hay suficiente luz, no va a haber fotosíntesis y la planta no va a poder producir. Entonces necesitamos un equilibrio. El otro aspecto es el agua. Podemos tener mucha agua o falta de agua. Como hablamos anteriormente, los dos escenarios son malos. Entonces, si no estamos en época lluviosa, posiblemente tenemos que asegurarnos de regar nuestras plantas, que no sea en exceso, para mantenerlas con buen agua. Y si están sembradas en el suelo y no en macetas, tenemos que tener sistemas para que el agua en exceso drene y salga de la zona de donde está el cultivo. Eso es parte del diseño de un huerto casero. Otro elemento es el viento. Cuando hay mucho viento, la planta no puede hacer fotosíntesis porque le produce una severa deshidratación. Entonces es otro factor
que afecta la actividad de la planta. Y por último, pero no menos importante, la temperatura. Si hace mucho frío o si hace mucho calor. Hay plantas que les gusta más el calor y hay otras que les gusta más el frío. Y de eso depende un poco la época en que se siembran los cultivos. Creo que ayer preguntaba a alguien que cuál era el mejor momento, la mejor época para sembrar. Claro, aquí tenemos gente de México, de Ecuador, de Colombia, de Costa Rica, de Guatemala, de muchos países, y las épocas cambian según el país, según las condiciones de clima. No en todo lugar podemos decir que es la misma época, pero lo que podemos decir es que siempre que haya luz, agua y que el clima no sea ni muy frío ni muy caliente, es una buena temporada para hacer crecer nuestros huertos caseros. Y si tuviéramos, sobre todo, por ejemplo, para los que viven en lugares como Ciudad Guatemala, las plantas no van a crecer igual en diciembre y enero, que son las épocas más frías del año, donde oscurece más temprano, entonces hay poca luz. Esa misma planta, si usted la siembra ahora en esta época, en junio y en julio, que el día es más largo y tenemos más luz y que el clima es más cálido y que llueve, entonces tenemos una condición idónea. Y entonces para las condiciones de Centroamérica, normalmente la temporada que va desde abril hasta noviembre es muy buena para la mayoría de los cultivos. Algunos se afectan un poco en diciembre, en enero y a veces hasta febrero por la poca luz y por las bajas temperaturas. Pero de nuevo, esto depende de la zona, porque para usar el ejemplo de Guatemala, me disculpan, creo que la mayoría de los asistentes son de Guatemala. Si usted se va a la costa, entonces ahí prácticamente que nunca va a tener problemas de frío, entonces casi que puede sembrar todo el año, siempre y cuando tenga agua, que es lo importante. Ahora, hay otros cultivos que son de climas más cálidos y otros de climas más fríos. Por ejemplo, en las zonas más altas y frías, la papa, el repollo, la brócoli, la zanahoria, se van a dar muy bien. En zonas más cálidas, los cultivos van a crecer más rápido y posiblemente el pimiento, los tomates, los pepinos, los ayotes, hasta podemos sembrar melones o sandías si tenemos suficiente espacio, se van a dar mejor en zonas más cálidas. Ok. Quiero ir terminando ya para darle paso a mi compañero de cómo hacer esto, el tema de la fertilización. Hay dos estrategias fundamentales de fertilización. La primera es poner el abono en el suelo o sustrato, como dijimos anteriormente. En este caso, podemos usar un fertilizante químico que lo podemos conseguir en una tienda de insumos agrícolas, lo podemos conseguir en un vivero o lo podemos conseguir en un lugar como Movex o Semaco, en este tipo de establecimientos que tienen de este tipo de productos. Podemos comprar un fertilizante en gránulos químico para aplicarle a la planta. ¿Qué ventaja tienen estos fertilizantes? Bueno, que la mayoría de ellos tienen los elementos mayores, el nitrógeno, el fósforo y el potasio, que la planta necesita en grandes cantidades. Pero además son muy efectivos y actúan muy rápido, ¿verdad? Y verdaderamente son fáciles de aplicar, porque nada más consiste en esparcir los granitos alrededor de la planta. Pero también tenemos la opción de usar abonos orgánicos, los cuales cada día se han popularizado más. Estos abonos orgánicos no aportan muchos nutrientes. La cantidad de los 16 nutrientes que vimos al principio que aportan los abonos orgánicos no es muy grande, pero tienen una ventaja importantísima. Mejoran la vida del suelo y el crecimiento de las raíces. Entonces, recordemos el suelo, y para hacer una comparación, es como nuestro estómago. En nuestro estómago hay una gran cantidad de bacterias. Tenemos una flora bacteriana que nos ayuda a digerir los alimentos. De igual manera, en el suelo viven una gran cantidad de microorganismos
que son benéficos para las plantas. Ellos no se benefician con el abono químico, pero sí con el abono orgánico. Y el abono orgánico crea un mejor ambiente para el crecimiento de las raíces. Y también, aunque no tiene muchos nutrientes, ayuda a que la planta pueda absorber en mayor cantidad los nutrientes que están en el suelo. Y por último, tiene la ventaja de que hay muchos tipos. Hay compost, vermicompost, perdón por la palabra vermicompost, significa lo mismo que el lombricompost, hay bokashi, etc. Y una de las grandes ventajas es que lo podemos preparar en casa. Y aunque hoy el tema no es la preparación de los abonos orgánicos, pero esa es una gran ventaja. Y yo lo que veo es que el abono químico tiene ventajas y el abono orgánico tiene ventajas. ¿Cuál uso? Mi mejor recomendación, use los dos. Usemos racionalmente todos los productos, pero usemos los dos para tener los mejores resultados. Pero además de hacer las aplicaciones al suelo, ¿verdad? ¿Cuándo podemos aplicar este abono? En el caso del químico, al inicio de cada etapa. ¿Recuerdan que dijimos que cada etapa tiene su balance de nutrientes? Pues claro, podemos buscar que en el desarrollo de la planta tengamos nitrógeno y fósforo, que en la floración calcio, boro y zinc, y que para la formación de frutos, potasio y magnesio. Entonces, cuando la planta va llegando a cada etapa, podemos ir haciendo las aplicaciones del abono químico. Pero en el caso del abono orgánico, lo mejor es aplicar antes de sembrar, porque también vamos a aplicar una mayor cantidad que el químico, y lo ideal es mezclar el abono orgánico con el suelo desde antes de sembrar o al momento que hacemos una porca. Tal vez la palabra porca es nueva para muchos de ustedes. ¿Qué significa? Aporcar significa acercar el suelo a la planta y hacer una especie de lomito, hacer como una montañita a la par de cada planta para permitir que escurra el agua y la planta pueda tener mejores nutrientes. Entonces, estos son los momentos idóneos para hacer las aplicaciones de los fertilizantes. Pero algo muy importante con el abono orgánico, y el compañero lo dijo ayer también, no usemos material fresco. El abono orgánico tiene que estar composteado, tiene que haber pasado por un proceso. La materia orgánica tiene que estar descompuesta. Entonces, tomar los residuos de la cocina, las cáscaras de los bananos y de las papayas y de las papas, y aplicárselos a las plantas es malo, es dañino. Eso hay que llevarlo, ponerlos en una cajita o en un lugar especial, ponerlos a descomponer y cuando estén composteados o usar las lombrices, que se ha puesto muy de moda también, hacemos unas cajitas donde ponemos lombrices, ahí botamos todos los desechos orgánicos de la casa, las lombrices los destruyen y los convierten en abono. Y una vez que son abono, lo aplicamos. Pero por favor, no apliquen desechos frescos directamente a las plantas porque las vamos a dañar. Bueno, y termino con la fertilización por la vía foliar. ¿Qué significa esto? Atomizar las plantas o asperjar las plantas con soluciones que contienen nutrientes. ¿Para qué? Sobre todo para que las plantas las puedan tomar más rápido y para aportar los que llamamos los micronutrientes. Recuerda que fue el último grupo que vimos al principio. Entonces, el carbono, hidrógeno y oxígeno lo tomará del aire, los macronutrientes del abono y los micronutrientes los podemos aplicar por vía foliar. Tiene la ventaja de que es muy eficiente para aplicar estos microelementos. Además, actúan mucho más rápido que al suelo. No son suficientes. No podemos decidirnos a aplicar únicamente foliares. Necesitamos poner abonos orgánicos, abonos químicos al suelo, porque el foliar no es suficiente, pero sí ayuda mucho. Y tiene la ventaja de que se puede mezclar con productos para proteger la planta de plagas o enfermedades. Entonces, si estamos preparando algún extracto vegetal o algún otro tipo de producto que se verá en los módulos que vienen para controlar plagas, esos productos que preparemos o que compremos para controlar las plagas y enfermedades, los podemos mezclar con los fertilizantes foliares y hacer todo de una sola vez. Y por último,
Estos fertilizantes foliares ayudan a mitigar el estrés causado por el clima. Recuerdan cómo el clima, la falta de agua, las temperaturas extremas, el viento, la luz, pueden afectar la producción de la planta. Bueno, estos fertilizantes foliares ayudan a que el efecto negativo de las condiciones climáticas adversas sea menor y que la planta pueda producir en mejores condiciones. Y estos productos se pueden aplicar cada 8 a 15 días. Muchas gracias por su atención. Esta es la mitad. Esta es la primera media hora de la presentación. A continuación viene el máster David Juárez, que va ya a darnos recomendaciones cultivo por cultivo. Con él vamos a ver los diferentes grupos de cultivos y qué hacer. Entonces no se asusten, yo voy a desconectar mi pantalla para que el ingeniero Suárez comparta la de él y pueda seguir con la segunda parte de este módulo 2. Muchas gracias. Perdón, Hebri, si me puede oír, no lo escuchamos. Si puede revisar su micrófono porque no lo estamos escuchando. No, no se escucha. Pueden intentarlo sin el headset. Vamos con el permiso del ingeniero Juárez, creo que voy a seguir yo con su presentación porque creo que tiene un problemita con el audio, o a menos que, Hebri, que puedas revisar que tu micrófono esté encendido. Porque sí, no se ha escuchado la segunda parte, así es que lo voy a tomar yo. Por favor, Hebri. No, perdón, Hebri, si gusta siga intentando y cuando yo lo escuche, lo dejo seguir a usted. Perdón, voy a retomar para no hacerlos esperar el módulo, ¿verdad? Básicamente aquí lo que estamos haciendo es compartiendo con ustedes métodos para promover una nutrición balanceada a los diferentes cultivos en los huertos urbanos o caseros. La próxima, Hebri, por favor.
Henry, el siguiente slide, por favor. Sí, para los reportes de las personas que no escuchaban al compañero Juárez, por eso yo estoy tomando la presentación de él. Henry, por favor, ¿puede pasar la siguiente diapositiva? Sí, no. Ok, espero que ahí estemos viendo todos. Cualquier reporte me cuentan, por favor, o alguno me avisa por el medio interno que se está viendo bien y que podemos continuar. Ok, entonces, como bien decía, o hablábamos antes y decía el ingeniero Juárez, en la nutrición, además de los nutrientes, necesita vitaminas y cofactores de crecimiento. Y aquí podemos ver todos los nutrientes que hablamos antes, desde los que aporta el aire, el ambiente, los mayores, o los macro y los micros, y todo lo que la planta va a necesitar. No sé si, por favor, alguien me puede confirmar cuál pantalla estamos viendo, si está avanzando la presentación o cuál está. Entonces, para eso, bueno, hay en el mercado esta línea de productos, una línea de productos que ya están listos para usarse, que vienen en esta presentación, que ven a la derecha, que son productos que están hechos para aplicar en cada una de las etapas de la planta y suplir los nutrientes que ellas necesitan en ese momento. Están diseñados conforme a los requerimientos que tiene cada uno de los cultivos. Y estos productos que se consiguen en el mercado, hay de diferentes marcas y formulaciones. Lo ideal es usar estos o este tipo de productos que vienen listos para usar, ¿verdad? Y son productos que son hechos con fuentes naturales, que no tienen problemas toxicológicos, por eso están hechos para usar en jardines y en huertos caseros. Entonces son seguros, se pueden hasta aplicar el mismo día que se va a consumir el alimento o el día anterior sin ningún perjuicio para la salud. Importante es que se puedan agitar antes de usarse. Entonces, para irlo viendo por grupos de cultivos, tenemos una primera recomendación para lo que llamamos hortalizas de hojas. Todos aquellos cultivos donde lo que vamos a cosechar son hojas, o lo que la planta produce son hojas. Aquí incluimos algunos que lo que cosechamos es una flor, como el caso de la brócoli, que es una flor lo que vamos a cosechar, pero el crecimiento es principalmente de hojas. Entonces, para eso hay un producto que se llama Green Leaves, y esto significa hojas verdes. Esto lo que significa son hojas verdes, de manera que cada 15 días podemos estar aplicando este producto para que las hojas estén verdes, como vamos a cosechar las hojas, estén en buena calidad. Junto con otro producto que en este caso se llama Healthy Roots, que lo que significa es salud para la raíz. Entonces, recuerdan que dijimos que era muy importante tener un sistema radicular o una raíz sana. Entonces, con este producto podemos garantizarnos que la raíz siempre esté activa. Entonces, en este tipo de productos, con este tipo de productos vamos a garantizar que la raíz esté sana y que las hojas están verdes. Entonces, vamos a poder cosechar lechugas, espinacas, arúgulas, acelgas de muy buena calidad. E incluso también
brócolis, coliflores, que lo que vamos a cosechar son las flores. Efectivamente, lo que cosechamos es una flor, pero prácticamente todo el desarrollo de la planta está en hojas. Luego están los que llamamos bulbos y tubérculos, que son los cultivos que la cosecha está bajo la tierra. Aquí tenemos los que son raíces, como la zanahoria y el rábano, los que son bulbos, como la cebolla, el puerro, los cebollines, el ajo, y los que son tubérculos, como la papa y el camote. Una característica de ellos es ese efecto sobre de que la cosecha está bajo el suelo, en el mismo lugar donde está la raíz. De igual manera, las hojas juegan un papel muy importante. De ahí que la aplicación de este producto que se llama Green Leaves, perdone, porque estos productos vienen de Estados Unidos y se llaman así, pero no, la traducción de esto sería hojas verdes, y el de Healthy Roots, raíces sanas. Estar aplicando estos dos productos cada 8 o cada 15 días, el de las hojas se aplicará directamente al follaje y el de las raíces se aplicará directamente al suelo, porque es donde queremos favorecer el crecimiento de la raíz. Luego están ya cultivos que producen flor y fruto. Los tomates, los chiles, todos los chiles, el pimiento, los jalapeños, la berenjena, el pepino. Y entonces en este caso, vean que vamos a seguir aplicando el suelo para que la raíz crezca sana, siempre buscando aplicar productos que vayan orientados al mejoramiento de la raíz y en aplicación al suelo. Y mientras la planta está creciendo y produciendo hojas, vamos a aplicar Green Leaves para mantener esas hojas verdes. Pero una vez que la planta empieza a florecer, vamos a usar otro producto que se llama Rainbow Flowers. Esto significa flores arcoíris. Y este producto ya va más orientado a garantizar que la planta tenga muchas flores y que esas flores se conviertan en frutos. Entonces, la composición de los tres productos es completamente diferente y se usan según la etapa en que está la planta. Luego tenemos un grupo posiblemente de los más importantes y más populares en los huertos caseros, que son las hierbas aromáticas o medicinales, ¿verdad? Todas las hierbabuenas, alpacas, cilantros, perejiles, tomillos, mentas, romero, o sea, esa gran cantidad de cosas aromáticas o medicinales que a muchos nos gusta tener en la casa, también son muy importantes. Y vean que aquí igual siempre de lo más importante va a ser la aplicación al suelo con el Healthy Roots, con las raíces sanas, y cada 15 días, porque la raíz, a veces pensamos que solo las hojas tienen que comer, pero la raíz también. Entonces hay que hacerlo constantemente. Y al principio, y las que producen solo hojas, las aplicamos con Green Leaves, con hojas verdes, como el caso hacíamos con las lechugas, con los cultivos de hoja, pero como algunos de estas plantas aromáticas o medicinales florean, en el momento que aparecen las primeras flores, cambiamos a Rainbow Flowers, o sea, flores arcoíris, para mejorar la cantidad y la calidad de esas flores. Por ejemplo, es impresionante ver en un cultivo como la manzanilla cómo llenamos la mata de flores y de flores de muy buena calidad, y creo que a muchos nos gusta la manzanilla por las propiedades medicinales que tiene y porque es muy fácil tenerla en macetas en la casa y es parte de los huertos caseros. Luego tenemos otro tipo de cultivos que también son muy interesantes, que es lo que antes se llamaban leguminosas. Yo creo que lo seguimos conociendo así, pero ahora les han cambiado el nombre, pero no viene el caso. Los frijoles, las arvejas, los ejotes, las judías, todo este tipo de cultivos. De igual manera, vamos a ir al suelo con el Healthy Roots constantemente desde la siembra, cada 15 días, después de que germinan y salen las hojitas. Y luego, mientras estemos produciendo hojas,
vamos a usar green leaves, o sea, el producto hojas verdes, y el momento en que aparecen las flores, empezamos con rainbow flower para que se hayan buenas flores y buenas vainas, porque la característica de estos cultivos es que todo se va a producir en vainas. Y ya sea que cosechemos un grano como en el frijol o en el guisante, o la vaina como tal en la alberja o en el ejote. Tenemos también algunos frutales, la fresa, la frambuesa, la mora, los arándanos, pues el procedimiento va a ser exactamente el mismo, siempre la aplicación al suelo del producto para la raíz y la aplicación del producto para las hojas cuando está creciendo la planta y el de las flores cuando empieza a florecer para que produzca buenos frutos en todos estos frutales que también son bastante populares en los huertos caseros. Y eso es lo que estamos buscando, ¿verdad? Posiblemente siempre tener las raíces sanas, lo que significa alimentar el cerebro de las plantas, va a ser muy importante. Y ahí que un producto como Healthy Roots, repito, hay bastantes en el mercado, pero estos son bien populares y se consiguen en tiendas como Semaco, como Novex, este tipo de lugares. Entonces es muy fácil, que vienen listos para usar, para aplicar al suelo, ¿verdad? Lo importante es que cuando lo vayan a comprar, se fijen que haya uno que sea orientado a las raíces, otro que va orientado a las hojas, para que lograr que las hojas sean de un color verde más intenso, para que duren más tiempo haciendo fotosíntesis y para que podamos cosechar una lechuga, una selga o una cualquiera de estas hierbas aromáticas, medicinales o condimentos de una mucho mejor calidad. Y por último, producto como Rainbow Flower o flor de arcoíris, esto va orientado para todos los cultivos que florecen, tanto para el jardín, para la parte de las plantas ornamentales, para que las flores sean más grandes, de un color más vivo, más hermosas, como también para las hortalizas que florecen, como el tomate, el pimiento, los pepinos, la fresa, las moras, todos ellos. Es muy importante garantizarse una buena flor, porque tener una buena flor nos lleva a tener un buen fruto. Y eso es lo que todos queremos buscar en nuestra casa. También, y saliéndonos un poquito del huerto casero, yéndonos más al jardín, hay productos como este green grass, que significa grama verde, que están diseñados para que la grama se mantenga en las mejores condiciones, ¿verdad? En la parte que tenga una muy buena raíz, muy buen crecimiento, muy buen color, que resista el pisoteo, hasta el movimiento de los vehículos cuando se usa para estacionarlos. Entonces también es una muy buena herramienta para mantener la grama en muy buenas condiciones. Aquí quiero darle las gracias por la atención. Perdón que improvisamos un poquito en esta segunda parte. Parece que hubo un problema con el micrófono del ingeniero Juárez, que era el encargado de presentar esta segunda parte. Él es quien había preparado la presentación, pero en resumen, creo que pudieron ver la importancia de escoger los productos de acuerdo al momento en que la planta lo está necesitando, y eso nos basta cuando vayamos a comprarlo, fijarnos en la etiqueta, de ver que es idóneo para el momento en el que lo voy a aplicar. De nuevo, muchas gracias. No estoy seguro cuál va a ser el mecanismo para atender a las preguntas, y si vamos a tener tiempo para responder algunas de las preguntas, o si lo vamos a hacer vía el chat o por otro medio. Ingeniero Molina, buenas tardes. Buenas tardes. Le saludo a todos, Rodolfo González. Yo también soy miembro de Stoller. Y inicialmente queremos agradecerles a todos su presencia de varios países y de Guatemala, por supuesto. Al ingeniero Noel Molina por la excelente charla que nos dio, lamentando que nuestro compañero Hebry Juárez tuvo problemas técnicos y no pudo conectarse, pero seguramente ya tendremos otra oportunidad de estar con él. Hay varias preguntas, ingeniero Molina. Yo quisiera resumirlas para que no fueran tan específicas, pero hay preguntan por qué se le secan
las plantas que ya no florecen, cómo diferenciar entre un hongo y falta de nutrientes, que seguramente lo vamos a ver mañana, pero es una pregunta un poco. Entonces, tal vez si nos puedes ayudar con esas dos, o tal vez Hebry, si ya está por ahí, sería excelente. Sí, Gracias. cuando... Hebry, adelante, si gusta. Creo que sigue sin sonido, Hebry, perdón. Bueno, hay veces que pasa que tenemos un cultivo, tomate, sobre todo, pepinos, pimientos, y empieza a crecer, produce los primeros pepinos, y después de eso la planta se seca, ya no produce más. Normalmente eso tiende a producir a suceder porque lo que se muere es la raíz. Eso pasa porque le aplicamos mucha agua y se murió la raíz, o si la planta está en una maceta, la maceta es muy pequeña y está limitando el crecimiento de la raíz. Ayer se nos explicaba la importancia que tiene que ver el tamaño de la maceta, debe ser proporcional a la planta. Así como la planta crece, crece la raíz. Entonces, muchas veces, si estamos en una maceta muy pequeña, entonces la raíz se va a empezar a morir porque no tiene espacio para crecer, y por eso la planta deja de producir posteriormente. O si le aplicamos exceso de agua a donde esté sembrada, a la maceta o al suelo o donde esté, entonces va a pasar lo mismo, se muere la raíz. Y una tercera opción, que es un poquito más difícil de ver o entender, es que hay alguna plaga, algún insecto comiéndose la raíz. Pero siempre la planta para de producir cuando se muere la raíz. Entonces yo a las personas que les esté pasando eso, les recomiendo siempre revisar las raíces y ver qué está pasando, ¿verdad? Si ya la planta se secó y no está produciendo más, que vean, saquen la raíz y primero tratar de identificar si hay algún insecto, y si hubiese algún insecto por ahí, pues habría que pensar en hacer algún control para la próxima siembra, y eso lo vamos a ver mañana. O si no, entonces ver si es que no había suficiente espacio para la raíz o que habíamos tenido mucha agua. Y con respecto a cómo diferenciar si es un hongo o es una deficiencia de nutrición. Bueno, les quiero decir que eso es bien difícil. Inclusive a muchos agrónomos nos sigue costando porque algunos síntomas se confunden. Pero una de las características que tienen las enfermedades, y posiblemente lo vamos a ver mañana, es que normalmente crecen, se hacen manchas en las hojas, y sobre la mancha o crece una esporita o crece alguna otra estructura que le llamamos un signo. Es algo que dice que hay un hongo. Entonces esa sería la manera de verla. No sé, los que estén familiarizados con café, cuando ven una hoja dañada por la famosa roya del café, ven que hay como un polvito amarillo. Siempre que hay un polvito, unos granitos negros o unos puntitos de diferente color, significa que hay un hongo. Cuando es una deficiencia nutricional, lo que va a pasar es que la hoja pierde el color verde, o sea, se pone un poco más pálida o se pone amarilla, o hay unas partes que están verdes y otras amarillas. Esas son las principales características de las deficiencias nutricionales. Muchas gracias, ingeniero Molina. Realmente, a todos los participantes que ya tienen su huerto, felicitaciones, y a todos los participantes que seguramente están en esta capacitación porque van a empezar su huerto, también felicitaciones. Es un mundo fascinante, no se desanimen, uno aprende a prueba y error, a mí me ha pasado, y es realmente una gran satisfacción cuando uno va a cosechar, que también vamos a hablar de eso pasado mañana. Pero volviendo un poco a las preguntas, hay algunas preguntas que se refieren a cómo evitar que las plantas crezcan vegetativamente, o como dicen los agrónomos, que se va en vicio y que no dé el fruto deseado, ya sea aéreo o subterráneo. Esa es una pregunta. Y otra es, hay muchas dudas referente a si son perjudiciales los abonos químicos versus los que no son químicos, y cómo poder, digamos, balancear el uso de ambos. Okay.
Con respecto a estas plantas que se van en vicio, en los huertos caseros hay un factor que es muy importante y esto lo voy a ligar con otra pregunta que vi por ahí en el chat, y es la luz. Por ejemplo, cuando tenemos nuestro huerto en el patio y pasa una luz encendida durante toda la noche, esa luz que está encendida funciona igual que el sol. Esa planta puede usar esa luz para hacer fotosíntesis. Entonces la planta no descansa y sigue creciendo y creciendo y creciendo por esa cantidad de luz. No sé, los que hayan tenido la oportunidad de haber visto un invernadero o un vivero donde se producen flores y han pasado enfrente de noche, verán que durante la noche hay luces encendidas. Esas luces están encendidas para que las plantas no florezcan, para que no paren de crecer, para que crezcan más y los tallos sean más largos antes de que produzcan la flor. Igual pasa en un jardín. Si les dejamos la luz puesta en la noche, las plantas van a seguir creciendo de noche y van a tender, como decía don Rodolfo, a enviciarse, a echar muchas hojas y pocos frutos. Otro aspecto es la fertilización. Un exceso de abono orgánico produce eso también, porque yo les dije que los abonos orgánicos no tienen una gran cantidad de nutrientes, pero de lo que más tienen es nitrógeno. Y el nitrógeno, recuerdan, vimos que era muy importante para el desarrollo, para el crecimiento de las hojas, pero no necesariamente a partir de la floración. Entonces hay que cortar esos fertilizantes que tengan mucho nitrógeno o los abonos orgánicos cuando ya viene la floración para evitar que la planta siga creciendo. Y el otro factor es el agua. Entre más agua, más crece la planta, siempre y cuando no lleguemos a saturarla. Entonces, balancear la cantidad de agua, podemos estresar un poquito la planta dejándola varios días sin agua para que deje de crecer vegetativamente. ¿Verdad? Y cualquier luz, por eso les decía, cualquier luz artificial puede sustituir la luz natural. Y usted puede tener plantas dentro de una casa y la luz, si no tiene espacio, una luz incandescente, de un bombillo incandescente de los que usábamos antes, no de los más modernos, va a ser muy eficiente, no va a ser muy eficiente, pero le va a permitir a la planta crecer. Muchas gracias, ingeniero. Hay algunas preguntas referentes al cultivo de ciertas frutas como las que cubriste, las fresas, por ejemplo, las frutillas. Entonces, tal vez si podés ser un poco específico del cuidado en general que necesita ese tipo de cultivo, por favor. Bueno, ese tipo de cultivo es un cuidado que no tiene que ver con la fertilización, pero que es muy importante, es el desigio. Esas plantas tienden a producir muchos tallitos, muchos hijos, y a veces nos gusta que tengan muchos, pero eso es vicio, como decías antes. Entonces, entre más tallitos tengan, menos va a producir. Hay que deshijarlos, ¿verdad? Hay que ser muy cuidadoso con el agua porque las frutas son muy sensibles a los hongos que las llegan a podrir. Entonces, si hay mucha humedad en el suelo y la fruta está cerca del suelo, vamos a tener esos problemas. Y sobre todo, hay un elemento de estos minerales que se llama potasio. Yo buscaría ponerle mucho potasio porque ese potasio tiene que ver mucho con el dulzor, con que la fruta sepa dulce. Entonces es de las cosas que más buscaría ponerle, junto con el calcio para que la fruta no se deforme. Calcio y potasio son de los nutrientes que yo buscaría ponerlos. Y me hiciste la pregunta acerca de los abonos químicos, si son peligrosos. Bueno, verdaderamente no son peligrosos, pero sí hay que tener cuidado. Hay algunos que están hechos para ser usados en las casas, entonces vienen pensados que no tengan elementos contaminantes. La mayoría de estos minerales que vienen en un abono químico están en el suelo, entonces verdaderamente no es un riesgo muy alto. Tal vez el principal problema que tienen los fertilizantes químicos son los procesos de fabricación, que en las fábricas producen mucha contaminación, pero en el suelo, en los huertos caseros, no son tan peligrosos. Son peligrosos en los campos agrícolas, donde se aplican excesos y donde el agua de lluvia puede llevar
esos fertilizantes hacia fuentes de agua. Eso sí, hay que tener mucho cuidado. Pero en las casas y en pocas cantidades yo considero que no son peligrosos. Y algo que se puede hacer siempre es si tenemos un abono orgánico, un abono natural, que es una composta, un lombricompost, un bokashi, carbón de madera, y pueden buscar en internet, hay muchas cosas, es a ese abono orgánico aplicarle granitos del abono químico, mezclarlo y ponerlo todo junto. Eso es más seguro y más eficiente. Muchas gracias, ingeniero. Contestando a las personas que están preguntando acerca de la presentación, les comentamos que tanto la presentación como el audio lo van a poder descargar, bajar o revisar en la dirección de correo que más adelante les vamos a poner en la pantalla, pero es www.stoller con doble L, como aparece en la presentación, .com.gt. Ahí van a poder descargar después de que terminemos la sesión del día de hoy. También adelantándome un poco a las personas que están preguntando acerca de qué hacer con las plagas, con los animalitos que se están comiendo sus cultivos. Justamente el día de mañana, el compañero, el ingeniero Guzmán, es el tema que va a tocar, y entonces allí es donde podrán encontrar las dudas, digamos, las respuestas a las dudas que tienen. No sé si Hebry está disponible. Hebry, lamentablemente sé que tuviste un problema técnico, pero si nos escuchas, si puedes hablar. Perfecto, adelante. Sí, hace unos segundos me pareció que se había desbloqueado mi micrófono, pero creo que hoy sí ya me escuchan todos. Oye, antes de darte la palabra y dejar de hablar yo, porque veo que hay algunas preguntas que creo que son muy interesantes acerca de, ¿cómo se llama?, de cómo medir la humedad, de que si llueve mucho puedo meter las plantas a la casa, de cómo hacer un abono orgánico, de qué beneficios tienen estos productos. Las respuestas me gustaría compartirlas. Y si llueve mucho, si está lloviendo mucho y tengo las macetas en el patio y puedo ponerlas bajo techo, sería muy bueno para evitar que las plantas se me mueran, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacer un abono orgánico? Creo que si vamos a YouTube hay muchos tutoriales. La forma más fácil, no sé exactamente, tal vez mañana el compañero de Agriquima nos puede decir dónde conseguir. Hay una lombriz que se llama lombriz californiana popularmente. Entonces se hace una caja, y en esa caja se ponen las lombrices y todos los desechos orgánicos de la casa, todos los sobros de la comida se botan ahí y las lombrices se encargan de convertirlo en abono. Para mí es lo más fácil, y de hecho él ayer recomendó el uso del lombricompost. Esa sería de las maneras más eficientes de hacerlo. Y tanto el bokashi como el lombricompost o el compost normal, todos, o los ácidos húmicos, todos estos son abonos orgánicos que el beneficio que tienen es aumentar la disponibilidad de los nutrientes del suelo, activar los organismos benéficos que hay en el suelo para que la raíz crezca mejor y la planta pueda producir más, así en temas bastantes generales, porque hay algunas preguntas que le alcancé a ver ahí y que me pareció importante. Las cáscaras de huevo tienen un alto valor nutricional, pero así como están, como cáscaras de huevo, nunca los van a liberar. Nunca va a estar disponible los nutrientes que tienen para la planta. Si uno muele las cáscaras de huevo y las pone sobre las macetas, funcionan como drenaje para que el agua se mueva más rápido y se seque la maceta, pero no aportan nutrientes. Eso hay que ponerlos en el compost y tienen que convertirse en algo muy parecido al suelo para que esos nutrientes sean aprovechables por la planta. Muchas gracias, Rodolfo, y perdón que me extendí, y ahora los dejo con Hebry Juárez. Muy buenas tardes a todos. Voy a intentar responder varias de las preguntas que ustedes nos hicieron a través de la sesión de preguntas y respuestas. Dentro de ellas hay algunas muy interesantes. Aquí puedo ver una, dice, ¿algún regulador de crecimiento natural para enraizar y dónde lo puedo conseguir para frutales enanos? Para Silvia Barrios. En este caso, nosotros te podemos recomendar productos como Healthy Roots, que son los que contienen algunas vitaminas y cofactores que te ayudan al enraizamiento. Esto nosotros lo recomendamos
como parte de un manejo integrado para todos los cultivos, estar siempre alimentando la raíz, ya que si tenemos un mejor sistema radicular, tenemos una mayor absorción de nutrientes, una mayor absorción de agua y asimismo un mayor aprovechamiento de los nutrientes que nosotros tengamos en el suelo. Asimismo, vamos a tener una planta con mayor resistencia a plagas y enfermedades y a la falta o al exceso de humedad. ¿Dónde compran los fertilizantes foliares? Como los comentó anteriormente nuestro compañero, los pueden conseguir en muchas tiendas y puntos de ventas de materiales para jardinería, entre ellas Emaco, Novex. Pueden encontrar los productos, ya están en su disponibilidad. Alguien nos mencionaba si nosotros podemos utilizar un sustrato que contenga los 16 nutrientes desde el inicio de nuestro cultivo. En efecto, nosotros lo podemos usar y el sustrato debe de contener los 16 nutrientes. Cuando nosotros les comentábamos anteriormente de que la planta necesita los nutrientes en diferentes etapas, es porque a pesar de que la planta los absorbe durante todo el ciclo, desde que lo sembramos hasta que lo cosechamos, hay algunas etapas en las que lo requieren mayor cantidad. Es aquí en donde nosotros diferenciamos los productos para suplir las necesidades para cada una de las plantas. Pero lo ideal es que nosotros tengamos la disponibilidad de todos los nutrientes durante todo el ciclo de cultivo. Por eso mismo, ven, los programas que nosotros diseñamos son para poderle otorgar a la planta y tener disponible inmediatamente todos los nutrientes durante todo el ciclo de cultivo. Algunos otros se hicieron preguntas también, por ejemplo, ¿de qué manera podemos o cuál es la mejor forma de fertilizar una planta? Y creo que alguien lo hizo en forma de pregunta y realmente era la respuesta a esa incógnita. Si nosotros hacemos alternancia entre fertilizantes orgánicos y fertilizantes foliares y o químicos, nosotros vamos a tener una mayor producción, no vamos a generar una toxicidad en el suelo y al contrario, nosotros vamos a estar aportando mayor materia orgánica, que es la que nos va a permitir tener un suelo mucho más fértil durante mucho más tiempo. Esto se va a traducir en mejores cosechas a pesar de los ciclos que nosotros vayamos generando dentro de nuestro huerto urbano. ¿Hay algunas otras preguntas? Por ejemplo, los ácidos húmicos en el suelo y cada cuánto. Los ácidos húmicos, al igual que los fertilizantes foliares, también hacen aporte de materia orgánica principalmente y vuelven disponibles otros nutrientes que están en el sustrato o en el suelo. Son muy buenos y lo pueden estar aplicando al menos cada 15 días para poder mejorar la condición del suelo. Hebry, ¿podrías por favor poner la siguiente slide? Porque muchas personas están preguntando la dirección del sitio para poder descargar tanto la presentación de hoy como la de ayer, porque también hay algunas preguntas que son relativas al día de ayer. Entonces, para que todos sientan la confianza. Gracias. Nuestro compañero Noel tiene el mando en la presentación. No sé si la pudiera cambiar. Muchas gracias, Noel. Okay. Ahí está entonces la dirección de donde pueden descargar tanto la presentación como la grabación. Y les recordamos que mañana a las 5 de la tarde, hora de Centroamérica, de Guatemala a Costa Rica, por supuesto, porque ya después cambia en Panamá, vamos a tener la presentación del módulo 3 en este mismo link, por este mismo medio y por Facebook, el cual va a tratar el tema de manejo de plagas en huertos urbanos o familiares. Entonces, la idea nuestra es tratar de darles todo el paquete de un huerto urbano. Hay muchas preguntas específicas, hay muchas cosas que uno va aprendiendo en el camino, pero poco a poco, y ahí está nuestro sitio, ustedes nos pueden contactar con mucho gusto, que si les podemos ayudar, va a ser un placer. Saludamos a todas las personas que están también acompañándonos fuera de Guatemala. Estamos hablando de El Salvador, Honduras, México, Costa Rica, República Dominicana, Belice. Así que muchísimas gracias, Perú. Y esperamos que hayan aprendido algo. No sé si no queremos abusar de su tiempo. Este programa estaba planificado para 1 hora.
y creo que por respeto a eso debemos de concluirlo, a menos de que hayan más preguntas. Si no, de nuestra parte, agradecer y aplaudir a Noel y a Hebry por la presentación. Lamentablemente no pudimos escuchar a Hebry en la parte que le correspondía, pero entre ambos la hicieron y la hicieron con todo el cariño y con toda la dedicación para poder compartir sobre todo el conocimiento y la experiencia. Esta no es una charla comercial. Obviamente hablamos de los productos que conocemos y esa es la única razón. Si compran un producto, compren el que les dé los buenos resultados. Compren uno que esté debidamente registrado. Normalmente es en los ministerios de agricultura de cada país o el ente correspondiente. Y como les repito, los nuestros están probados por una compañía seria y es una opción. Así que muchísimas gracias. No sé, Noel o Hebry, si quieren agregar algo, pues con mucho gusto. Gracias. Muchas gracias a todos, muy amables y que tengan muy buenas tardes. Y por favor, cuídense, sigan los protocolos necesarios para mantenernos sanos y que Dios los bendiga. Muy buena tarde a todos y muchas gracias por participar en el webinar de hoy. Esperamos que haya sido de su completo agrado y que hayan aprendido un poco de lo que queremos transmitirle. Pues nuevamente muchas gracias y los esperamos mañana.